Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el cual esté viendo esta grabación. Continuamos con nuestra unidad número uno. Como vimos a lo largo del material y también de la grabación que tuvimos anteriormente, la epistemología nos permite tener un sustrato, un fundamento para los planteamientos científicos, y en concreto para la psicología. Sin embargo, ¿cuáles son las preguntas que aborda la epistemología y qué relación tienen con nuestra disciplina de estudio? Es lo que vamos a abordar en esta breve cápsula. Voy a compartirles pantalla para que puedan observar una pequeña presentación que diseñamos para ustedes. Muy bien. Vamos a revisar cuáles son las preguntas y supuestos que existen dentro de la epistemología en psicología. Les puse una ilustración que marca cómo la persona o el ser humano poco a poco fue saliendo de un mundo mágico o un mundo donde no existía una explicación científica al observar el mundo científico, dentro de regularidades y dentro de un sistema que permite que cualquier persona pueda llegar al mismo resultado siguiendo los mismos pasos. Dentro de nuestro material de estudio tenemos la siguiente tabla que explica un poco los temas y preguntas a los cuales se enfrenta un epistemólogo dentro de los conceptos de la ciencia. Hay diferentes temáticas que podemos abordar en epistemología y preguntas que lo distinguen. ¿Cómo es posible el conocimiento? ¿Qué es lo que permite que nosotros, como unos seres biológicos, podamos comprender y entender la realidad? Una primera pregunta con la que nos vamos a enfrentar dentro de epistemología es si es posible conocer la realidad. Y si es posible conocer la realidad, ¿qué aspectos son los que podemos conocer? Dependiendo de la respuesta a esta pregunta, van a surgir líneas de investigación y temáticas. A lo largo de la unidad 2 y la unidad 3, vamos a ir reforzando estas diferentes concepciones de la posibilidad del conocimiento a través de diferentes autores. Otra pregunta es, ¿cuál es el origen del conocimiento? ¿De dónde surge? ¿Cuál es la fuente de la cual emana? ¿Emana de la experiencia o emana de la razón? Cuando ustedes conocen, lo hacen a través de lo que fueron aprendiendo al observar el mundo, o por el contrario, lo hacen a través de los procesos mentales que les permiten conceptualizarlo. También dentro de esta problemática o estas temáticas tenemos la esencia. ¿Qué es lo que permite que el conocimiento sea como tal un conocimiento? ¿Cuáles son las relaciones que posee? ¿Cuál es la existencia que tiene? ¿Y cómo podemos explicar la composición de la realidad? La realidad es única, es decir, todo es empírico y por tanto la mente solamente es un correlato de relaciones químicas y biológicas dadas en el cerebro. La realidad es dual, tenemos una separación mente y cuerpo, la cual se va uniendo de alguna forma, es múltiple, tiene otras dimensiones, son elementos que vamos a estar abordando. También en la existencia del conocimiento como una realidad es si es independiente del sujeto cognoscente o si es dependiente. Es decir, nosotros conocemos las cosas como son o conocemos las cosas dado los parámetros biológicos que tenemos como especie. Si existiera otra especie, ¿conocerían diferente? Si depende solamente de nuestra concepción particular, ¿cuál será el límite y el alcance que tenemos como especie para conocer el mundo? También vamos a poder clasificar el conocimiento. Esta es otra temática clásica de la epistemología. ¿Qué tipos de conocimientos hay? Empírico, conocimiento lógico, conocimiento axiomático, cómo se relacionan entre sí. Hay algunos que se subordinan a otros, todos están al mismo nivel, hay conocimientos que chocan entre sí. Son elementos que tenemos que ir cuestionándonos dentro de la epistemología. También podemos preguntarnos cuáles son los criterios para determinar que un conocimiento es verdadero o es válido. O por el contrario, cómo saber qué cosas que parecen conocimiento no lo son. Como recordarás, en el incidente crítico, hay en el pueblo que estamos analizando diferentes factores que hacen que ciertos grupos de la comunidad sean vulnerables. Hay razones científicas, razones comprobables, epistémicas, para este tipo de pensamiento, o por el contrario,
se basa solamente en suposiciones y supuestos. Es lo que vamos a estar revisando. Estos son algunos temas y algunas problemáticas, las cuales podemos también observar en diferentes problemas o en diferentes elementos que hay que trabajar. Por ejemplo, de la resolución de las problemáticas que acabamos de ver, hay supuestos, como veíamos en la parte de la ontología, que nos permiten orientarnos. La posibilidad del conocimiento. Diferentes escuelas van a abordar esta problemática. Podemos llevarlo a cabo desde el dogmatismo, en el cual creemos que el sujeto realmente aprende, o sea, realmente capta la realidad, desde el escepticismo, diciendo que aunque parezca que estamos aprendiendo la realidad, solamente es una apariencia y nunca vamos a conocer las cosas como son. Subjetivismo, el conocimiento parte de mi propia concepción y de mis propias limitaciones como ser humano. O el pragmatismo, el conocimiento es tal en tanto me es útil o me es práctico para determinadas acciones. También podemos revisarlo desde el lado del criticismo con Kant para ver cuáles son los límites, los alcances, si el conocimiento cambia con el tiempo y demás. Otro elemento que podríamos abordar es cuál es el origen del conocimiento. Ante esta problemática, diferentes filósofos, diferentes epistemólogos han dado respuesta. Puede ser que el origen del conocimiento se encuentre en las relaciones mentales. Entonces hablaríamos de un racionalismo y podríamos establecer que, comprendiendo estas estructuras mentales, podemos comprender la realidad. O por el contrario, la postura empirista nos señala que el conocimiento no surge de la razón, sino de la experiencia, y que es la propia experiencia la que va forjando y va delimitando las cosas que puedo conocer o no puedo conocer. Estos supuestos van a ir manejando y van a ir estableciendo una estructura en la propia ciencia y en la propia psicología. Por tanto, cuestionarnos e indagar estos supuestos es parte esencial de nuestra labor como epistemólogos dentro de la rama de la psicología. ¿Qué relación tenemos con el sujeto y el objeto? ¿Qué es más importante para el conocimiento? ¿El sujeto que conoce o el objeto que vamos a conocer? ¿En realidad podemos conocer algo externo a nosotros o solamente conocemos los fenómenos que se nos presentan en la conciencia? ¿Cuáles son las concepciones de la realidad? Hay un monismo, todo se puede reducir a la mente o todo se puede reducir a la materia. Hay una dualidad en la estructura y entonces tenemos que ver cómo median o cómo se relacionan entre ambos, o hay un pluralismo, y si hay un pluralismo, ¿cuáles son los elementos? Estas preguntas van perfilando y van estructurando la visión que tenemos de la ciencia y de la psicología. Tu labor como futuro psicólogo es tener una mente crítica y una mente abierta al debate para saber qué es lo que permite que la psicología sea una ciencia. Dependiendo las respuestas que vayas brindando, van a ser los autores y las corrientes que consideres de mayor relevancia. No por una sola cuestión de gusto, sino porque tu reflexión, tu análisis crítico y tu experiencia te han llevado a considerar que estos elementos son los más valiosos para tu formación. Entonces, recordemos, la ontología, la epistemología y la ética, que son elementos de la filosofía que podemos observar en la psicología, van enmarcando el tipo de visión científica y la construcción del sistema de la ciencia que poseemos. No podemos aceptar el conocimiento como tal solamente porque ella nos lo da. Tenemos que cuestionarlo, tenemos que criticarlo y a través de esta crítica y este cuestionamiento tomar una postura. Esta postura nos va a permitir tener un desempeño como psicólogos consciente, crítico y humano. Te agradezco mucho el trabajo que has realizado hasta el momento en nuestra unidad número 1. Me despido nuevamente y nos vemos en una próxima ocasión. Te deseo un buen día, una buena tarde o una buena noche, dependiendo del momento en el cual estés observando este video. Hasta luego.